Bienvenidos a su devocional, aceptándonos al Señor Jesucristo, del Centro de Fe y Esperanza, la Talela, Basta y San Luis, de la denominación Misión Panamericana de Colombia. El día de hoy, sábado 18 de junio, estaremos compartiendo la palabra ¿Quién es Dios? La familia López Martínez. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque solamente tú eres soberano, misericordioso. Tú eres al Dios a que adoramos, Señor, en este tiempo. Tú eres nuestro Señor y hoy venimos a buscar tu presencia, Señor. Gracias porque tú cada día nos enseñas a través de tu palabra, nos muestras, Señor, lo que debemos hacer, Señor, en cada momento. Colocamos este tiempo delante de ti, Señor, y sabemos que tienes el control de todas las cosas. Unidos, Señor, allí cada uno en sus casas, en sus trabajos, Señor, donde estén escuchando este devocional. Nos unimos a orar, Señor, por Colombia. Oramos, Señor, para que tú seas obrando en nuestra nación, en nuestro país. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, que suceden de estas elecciones, Señor. Oramos para que tu presencia, Señor, sea obrando, para que, Padre bendito, Señor, tú seas obrando, Señor, en los corazones de cada colombiano, Señor, y sea escogida la persona que tú tienes para este tiempo, para nuestro país. Ayúdanos a ser entendidos, sabios, Señor, a ser esa iglesia que te busca a ti, Señor, porque el hombre no es el que trae la solución, eres tú, Señor, el creador de todas las cosas, el soberano, el sublime, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que en ti tenemos esperanza. Y un día, Señor, estaremos delante de ti. Oramos, Señor, por las personas que se encuentran enfermas en este tiempo, Señor, para que tú seas obrando de una manera especial, para que tú seas, Señor, sanándolos, restaurando, Señor, hogares, Señor, las personas que no tienen empleo, proveyéndoles, Señor. Gracias te damos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, porque tú eres bueno y fiel. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, el día de hoy el tema general es ¿quién es Dios? Y quiero compartirles, Dios es soberano. La soberanía de Dios se refiere a lo absoluto, al total gobierno y control sobre todas las cosas. Un gobierno que dirige todo, que solo Dios posee. La soberanía de Dios no está limitada. Quiero que por favor veamos lo que dice Deuteronomios 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas los reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Vemos aquí en la palabra de Deuteronomio que nos muestra que no todas las cosas han sido reveladas a los seres humanos. A través del Espíritu Santo, Dios nos ha dejado su palabra, donde ha dejado lo necesario para nosotros poder vivir lo que nosotros necesitamos como seres humanos. Pero hay situaciones, hay diferentes circunstancias que nosotros no entendemos. Hay cosas en las cuales nosotros como seres humanos no logramos entender, y esto lo está diciendo aquí en Deuteronomios 29, donde dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová. O sea, hay cosas que solamente pertenecen a Él. Y vemos ahí, nosotros como seres humanos podemos hacernos una pregunta, ¿acaso podemos entender la mente de Dios? Pablo nos habla en 1 Corintios 2:16, que quiero que por favor leamos en esta mañana. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en Isaías
40 dice, ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Vemos aquí que una cosa es cuando nosotros no conocemos a Cristo. Si quizás usted es la primera vez que escucha este devocional, quiero decirle que la manera como piensa el Señor Jesús nos es transmitida cuando nosotros lo conocemos a Él como nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros, o hablo en mi caso particular, cuando yo no conocía de Cristo, mi mente era diferente, porque no había sabiduría, no había ningún consejo de parte de Él revelado a mi vida. Dice, ¿acaso el hombre espiritual puede entender lo espiritual? ¿O el hombre natural puede entender lo espiritual? No. Realmente el hombre espiritual, que es a través del Espíritu Santo, que nosotros podemos entender la mente de Cristo. Pero hay un límite, como lo vemos aquí en Deuteronomios 29:29. Hay cosas que son secretas y solamente le pertenecen a Él. Y vemos también lo que dice Isaías. Solamente el Espíritu. ¿Quién puede aconsejar al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? No hay quien. Muchas veces cuando la vida se siente fuera de control, puede ser reconfortante recordar que nunca estamos fuera de la vista de nuestro Creador y que Él nunca pierde el control. Veamos lo que dice en Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. Vemos aquí que dentro de la soberanía de Dios estaban hacernos herederos a los que creen en Él, como lo dice ahí. Con Cristo, o sea, nos hizo coherederos con Cristo. No fue una casualidad. Él lo había planeado desde toda la eternidad. O sea, usted puede decir en este momento, o sea, que yo ya no puedo ser coheredero de Cristo. Sí, esta es la invitación que el Señor nos hace, porque es un plan que Él tiene trazado, que ha tenido trazado por los siglos, pero que tiene los trazado hasta cuando Él venga. O sea que hay oportunidad de conocerlo, hay oportunidad de que mi mente cambie, hay oportunidad de que yo pueda cambiar el rumbo de mi vida, claro que sí, conociendo solamente a Cristo, porque esta es una de las grandes razones por la cual la voluntad de Dios es buena y es agradable y perfecta, porque Él quiere hacer lo mejor para con nosotros. Por esta razón debemos entender que Dios es soberano, dirigiendo todas las cosas libremente según su consejo real. Por eso veamos lo que dice Romanos 8:22. Corrijo la cita, Romanos 8:28. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Vemos que este es uno de los versículos que muchas veces nosotros escuchamos en las enseñanzas y quizás muchas veces no logramos entender qué quiere decir Dios a través de esta palabra. Y aquí nos está diciendo, y sabemos, o sea, nosotros ya cuando conocemos a Dios, cuando entendemos que andamos en el camino de Él, sabemos que todas las cosas que suceden en nuestra vida, todas las situaciones que nos pasan, los momentos buenos que para nosotros en nuestro contexto decimos son buenos, agradables o son malos, dice que todas las cosas, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. O sea que todas estas cosas nos ayudan para bien. Y uno, ¿cómo puede decir, cómo puede esta situación tan difícil que estoy pasando ayudarme para bien? Pues es allí donde nosotros podemos ver que está operando la soberanía de Dios. Quizás muchos decimos, pero es que consideramos que Dios está equivocando, consideramos que ¿por qué pasa esta injusticia? ¿Dónde está Dios acaso? Muchas veces nos hacemos este tipo de preguntas y nos sentimos frustrados al no poder entender por qué Dios está permitiendo muchas cosas a nuestro alrededor, aún en nuestra propia vida. Pero es allí donde nosotros debemos tener muy claro que hay cosas que solamente pertenecen a Él. Hay cosas que solamente Él es el que tiene el control. Y si nosotros tratáramos de entender la mente de Dios, realmente nunca lo haríamos. Porque aún así si Dios quisiera explicarnos a nosotros las cosas de cómo Él opera, quizás no lo entenderíamos. ¿Qué es lo que nosotros debemos saber? Que todas las cosas que estén pasando, aunque se vean difíciles, aunque se vean aisladas a las promesas que Dios me ha dado a mí en algún momento, todas estas cosas me están direccionando a un propósito eterno, al propósito de poderme acercar más a Él, al propósito de poder entender que mi vida no es mía, que mi vida le pertenece solamente a Él. Dios hace todas las cosas para el bien de sus hijos.
Pongamos mucha atención en esto. El bien en el contexto no se refiere a la comodidad terrenal. Esto es importante. No es a sentirme bien en mi mundo donde estoy, aquí en la tierra, sino a la conformidad con Cristo, a una comunión más estrecha con Dios. Por eso es tan importante que muchas veces Dios nos mueve a nosotros a otro extremo que quizás nos desacomoda y nos cuesta, nos duele, pero a veces es necesario para que mi comunión con Cristo aumente. A veces es necesario para que haya esa cercanía con Dios directamente, entendiendo que todas las circunstancias, sean para nosotros buenos o malos, en nuestro contexto tienen un propósito y el propósito siempre va a ser glorificarlo a Él. Bien, por eso Pablo nos recordaba a nosotros, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto fue una vivencia real en la vida de Pablo. Vemos que Pablo experimentó el vivir en Cristo. Él sabía que él iba a ir a predicar la palabra a los gentiles, pero muchas veces era perseguido, muchas veces era atacado. Pero él sabía que si en esa situación que él estuviera viviendo iba a morir, él sabía que tenía una ganancia porque iba a estar en la eternidad con Cristo. Y esto es importante nosotros poder entender, no es ponernos a pelear con Dios y decir por qué pasa esto, no estoy de acuerdo, no me gusta, sino es poder decir, listo Señor, para mí el vivir es servirte, para mí el vivir es poder honrarte, porque si tú me llamas a tu presencia, para mí va a ser lo mejor. Y termino con esta palabra que dice en Mateo 10, capítulo 10, versículo 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y viendo un poco lo que ha pasado en la palabra, recordando a este mártir Esteban, muchas veces nos podíamos preguntar por qué Dios, siendo el Dios soberano, permitió que Esteban muriera apedreado y salvó a Pedro en la cárcel, lo libró allí de los que lo tenían preso. Esta es la manera de operar de Dios. Dios en su infinita misericordia, en su infinita gracia, hace como Él quiere. Dios es soberano. Incluso en los eventos más insignificantes, el Señor obra. Él tiene el control de todas las cosas. Y es algo que nosotros debemos aplicar. Muchas veces orando decimos, Señor, toma el control, como si el Señor perdiera el control. El Señor nunca ha perdido el control. Todas las cosas existen para Él y por Él fueron hechas. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Es tan grande el privilegio de poder ser llamados sus hijos. Es tan grande el privilegio de nosotros saber que un día Él nos predestinó para su reino, que Él nos escogió como sus hijos. Es por eso tan importante que nunca dejes de buscarlo y de agradecerle, porque por esas cosas insignificantes el Señor obra en nuestras vidas. Es tan importante nosotros para Él que aún todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no temas. La voluntad de Dios es buena y agradable. Su pueblo no debe desanimarse. Cuando las apariencias de las cosas que nos pasan parezcan lejos de lo que quizás nosotros pensábamos que iba a pasar en nuestra vida, al contrario, es ver cómo ejerce Dios su soberanía en medio de todo, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio del problema. Él nos trae paz y esperanza a nuestra vida. Démosle gracias a Dios en esta mañana porque Él es soberano. Papito Dios, te doy gracias porque nos guardas, porque nos cuidas, siempre nos has ayudado. Gracias por los niños, Dios. Gracias porque nos has cuidado siempre, en todo momento, a pesar de lo que pase, Dios. Te pido que ayudes a que los niños sigan buscándote en tu camino, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.